Modo sincrónico. En el programa de hoy. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modo Sincrónico. En el programa de hoy, Culturas Madre Egipto. Entonces vamos a ello. Tengo todavía, ¿por qué siempre se me cuela algo de amarillo al principio de cada video? Ahí está. Todo bien, todo bien. Entonces, les decía, estamos en Egipto. Bien, entonces, Egipto. Ah, mira, también se me ve por este lado. Déjenme, lo corrijo así levemente. Ahí está, ahí está. Está ganando las dos bien. Muy bien, Egipto. Les decía, bueno, Egipto es una de las culturas madre, como van a poder apreciar ahorita. Es una cultura muy antigua, empezó en el Imperio Antiguo en el 2600 aproximadamente antes de Cristo. Esto es hace mucho tiempo. Platicábamos de Mesopotamia, que probablemente Mesopotamia era del entre 1800, cuando menos, pero probablemente entre 2000 y 2500, pero no es tan antigua como Egipto, ¿no? Claramente. Entonces Egipto tiene tres periodos importantes, que son el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Cada uno están ahí sus fechas, 2125, 1550 más o menos, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo 1550 a 1295. Y después ya fechas pequeñas, que es el dominio persa, de unos 20 años más o menos, 15 años. Y luego de dinastía tolemaica, también como 300 años. Y ya por último, pues acabamos con Cleopatra, la reina faraona, al final, cuando llega por fin el dominio romano. Entonces todo eso son las fechas del desarrollo de la cultura egipcia. Ahora, el Imperio Antiguo, en el Imperio Antiguo, ¿qué encontramos como característica? Encontramos que están los faraones. Los faraones son estos gobernantes que están aterrizando, justificando su valía, su poder a partir de la conexión pues sí, de la justificación de que tienen alguna relación, algún linaje divino. Por eso es que pues, se les considera que son hijos del sol. Ya hemos platicado un poquito de esto y vamos a ver cómo esto es recurrente desde un poquito en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia también hasta cierto punto, con los olmecas también vamos a encontrar que eso es recurrente en varias culturas madre. Y por eso es que se les considera hasta cierto punto que son una especie de dioses vivientes. De hecho, bueno, ahorita platicaremos un poquito más de la mitología egipcia, pero pues toda esta relación que tiene que ver con el sol, específicamente con el sol, es la que justifica sus poderes sobre las demás personas. Esto por la parte de los faraones, y por otra parte, en este imperio antiguo es cuando comienza la construcción de las pirámides de Giza, que son estas tres grandes pirámides que ubicaremos a continuación y que además también veremos en 360. También tenemos el Imperio Medio, en donde pues, se destaca por tener proyectos de riego masivo que crean tierras para arar. Aquí podemos ver claramente cómo, bueno, es una imagen satelital, de cómo se ve clarísimamente el Nilo y cómo lo que está cerca del Nilo es un poco más verde. Y esto es parte de la consecuencia de los proyectos de riego que se usaban para pues, hacer un poco de agricultura. Entonces ya una vez que se domina la agricultura es cuando prospera estas construcciones, estas urbanizaciones. Ahora, también esto lo vamos a encontrar no solamente en la cultura egipcia, sino en varias culturas madre. Lo platicábamos con Mesopotamia, lo veremos también con Grecia, lo veremos también con los olmecas y bueno, claramente con los aztecas y con diversas culturas madre que vamos a revisar en el largo del curso. De igual manera, ya empieza el comercio a ser muy importante y ya comercian y intercambian productos con Medio Oriente y con Creta. Esto es, digámoslo así, una proto-Grecia. De aquí nos vamos con el Imperio Nuevo. En el Imperio Nuevo hay varias características importantes. Por una parte está que se expanden hasta el Éufrates. Platicábamos que el Éufrates es bueno, precisamente el comienzo o límite, por así decirlo, de la cultura mesopotámica. Entonces digamos que se expanden bastante, versión corta. Por otra parte aparece la reina faraona Hatshepsut. Hatshepsut tiene una historia bien interesante. Ella era esposa
del faraón. Normalmente así pasa, está bien, pero cuando pasa algo curioso, muere el faraón y su hijo, su descendiente, todavía estaba muy joven. Entonces ella tuvo que tomar el poder como la reina faraona en lo que su hijo crecía. Pero aun cuando su hijo creció, de cualquier forma ella siguió siendo la reina faraona durante toda su vida. Hasta que falleció y ya quedó su hijo como faraón. Ahora, bueno, eso es por la parte de la reina Hatshepsut. De hecho, también algo bien interesante es que también en este imperio nuevo, lo vamos a ver un poquito más abajo, Ramsés II, también no sabemos por qué, es decir, esta historia que conocemos de Hatshepsut la sabemos a partir de diversos hallazgos arqueológicos, pero la parte interesante es que varios restos de estatuas o de esculturas están demolidas. Entonces parece ser que, y hasta donde sabemos, Ramsés II destruyó gran parte de los vestigios del gobierno de Hatshepsut. ¿Por qué? No lo sabemos muy bien, pero sí sabemos que hay varios restos de sus efigies, pero están incompletas. Por otra parte, tenemos a Akenatón el hereje. Es el hereje porque durante el periodo que fue faraón Akenatón, él cambió varias cosas, pues de ahí la parte que sea hereje. Primero, bueno, además de cambiar la forma de visualizar los egipcios, lo vamos a ver en un momento. Normalmente ya ven que los egipcios pues es de perfil y viendo hacia frente, y ahorita vamos a ver que tiene unas características muy particulares. Pero lo que hace Akenatón es, además de cambiar esa, digamos, lateralidad por algo más frontal en algunas imágenes, de igual manera Akenatón lo que hace es cambiar la religión de politeísta. Vamos a encontrar ahorita que son muchos dioses los que tienen, como muchas culturas madre que vamos a encontrarnos, de politeístas a monoteístas, que son básicamente adoradores de Amon-Ra. Y Amon-Ra también es un decir, ahorita vamos a platicar por qué, que es el dios sol. Después llegamos por fin al imperio de Ramsés II, que es el faraón más famoso, más reconocido, más poderoso también. Se dan cuenta de muchas de sus batallas que tuvo. Y de igual forma él mandó a construir, lo vamos a ver en 360, estas efigies en Abu Simbel, que no solamente es el templo de Abu Simbel, sino también estas, seguramente lo han visto, estas imágenes en donde están 4 estatuas de frente, muy grandes, enfrente del Nilo. Bueno, ese es Abu Simbel y eso lo mandó a construir Ramsés II. También aquí en el fondo podemos ver una de esas esculturas, evidentemente ya está acostada, pero pues vean el realismo y el detalle y la magnificencia, esa es la palabra con la cual se puede describir mejor, de la escultura de Ramsés II. Y ya por último, como les decía, a partir de esta dinastía tolemaica, e igual del dominio persa, empieza poco a poco a declinar el poder egipcio frente a macedonios, que de hecho Cleopatra es heredera de esta, digamos, estirpe macedonia, y luego al final con romanos, que precisamente esto pasa con Cleopatra. Bien, vamos a ahora sí entrar al detalle de la religión egipcia. Como les platicaba, era politeísta. Tenemos una diversidad muy grande de dioses. Como pasan las culturas madre, se explican estas mismas, ¿cómo llamarle? Fenómenos naturales, así como pasó igual en Mesoamérica, a partir de dioses, ¿no? Entonces está el dios sol, el dios de la luna, el dios de los astros, el dios de la muerte, el dios de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? El dios de la fertilidad. Todos estos dioses ya saben que, como bien dice aquí, son zoomorfos. Algunos tienen forma de animal o algunos tienen mitad cabeza de animal y la otra mitad es humana, ¿no? Que esa también es la generalidad que pasa con los dioses egipcios. Y como ya platicábamos antes, el faraón pues se estipula que es hijo de Ra. Hijo de Ra en el imperio antiguo. Pero después, que es lo que les quería comentar, en el Imperio Medio y el Imperio Nuevo se le conoce, pasa a ser de Ra a ser Amon-Ra. Lo que pasa es que había un dios que se llamaba Amon. Lo van a ubicar porque tiene en su corona 2 plumas de halcón. Ese es como se ubica más fácilmente a Amon.
Pero como en una parte, un faraón de repente quiso pues estipular que el dios Amón era, digamos así, el dios bueno, que también tenía que ver con el dios Sol, con Ra. Entonces lo que hizo fue simplemente juntarlos para que no se pelearan las ciudades, porque había ciudades en las que veneraban mucho a Ra solito. Y entonces dijo, bueno, el dios se llama completo Amón-Ra. Por eso es que lo van a encontrar como Ra o como Amón-Ra, que es el sol. Está su hijo Osiris, que es el dios de los muertos. Está su hermana Isis, que es esposa de Osiris, y su hermano Horus, que es el halcón, que es precisamente, Horus es hijo de Osiris y de Isis. Nada más para mencionar algunos. Pero aquí de los más importantes que vamos a comentar ahora es precisamente Osiris. No se ve mucho, pero la imagen que está atrás se puede apreciar a Osiris, que está con este color verdoso tipo zombie, porque pues precisamente es el dios de los muertos, en donde aquí pueden ver, Horus está acompañando a un muerto que ya fue su alma pesada en una balanza. Entonces si su alma era buena y pesaba lo mismo o menos que una pluma tal cual, en una balanza, pues podía pasar por así decirlo, al cielo. Y si no, se iba al inframundo. Entonces, eso es lo interesante de lo que se explica aquí en esta imagen de atrás del libro de los muertos. Y lo que ya platicaba antes de cómo tiene su piel verde, ¿no? Y también, por cierto, está Anubis, que es otro dios, que también es el guardián del inframundo, que también se parece mucho al que ocurre posteriormente con los griegos, que es, por ejemplo, el Can Cerbero, que también lo vamos a encontrar después en esta tradición religiosa. Bien, tenemos también aquí cómo se observa, cómo es un poquito el análisis de los jeroglíficos que encontramos en las paredes. Bueno, por una parte aquí están los jeroglíficos de manera literal. Podemos ver que las personas más importantes son mucho más grandes en tamaño que la gente, por así decirlo, común y corriente. Tienen el mismo tamaño sus cabezas. Es decir, siempre la gente importante tiene el mismo tamaño y la gente que no es tan importante tiene un tamaño menor. Por una parte, todos están totalmente quietos, no hay ningún movimiento ni señal de movimiento. Como les decía, pues están precisamente de lado. La historia generalmente se cuenta por franjas, hagan de cuenta que es como un cómic. Y no hay ninguna profundidad, es decir, todo está, digamos, en un solo plano. No hay profundidad, un poquito, bueno, yo tengo profundidad con la imagen de atrás, pero normalmente no hay profundidad. Y pues ya generalmente el fondo ya sea es blanco o es gris. Eso por una parte. Y de igual manera podemos ver pues como el sol, que el sol, pues la versión corta de la leyenda del sol de Ra, es que precisamente Ra muere en la tarde, en el atardecer, cruza el inframundo, digámoslo así, por abajo de la tierra, porque pues desaparece en el borde de la tierra, cruza el inframundo por debajo de la tierra, y en la mañana del día siguiente vuelve a renacer, a resurgir entre los muertos, Ra, y por eso es que es tan poderoso. Además de que, como ya vimos en la prehistoria, pues el sol nos da calor, nos da cobijo, nos da alimento. Podemos ver cuando está el sol, es decir, el sol trae muchas cosas buenas. De ahí también que sea tan venerado en las culturas madre en general. Por otra parte, vemos que los jeroglíficos egipcios, pues encontramos que son más de 300 en general. Consideramos algunos de ellos por papiro, o también, como pueden ver en la imagen de atrás, que es la piedra roseta, que es la forma en que se tradujo cuando se encontró estos jeroglíficos en otros idiomas, incluyendo el griego. Por eso es que fue fácil, entre comillas, traducir los jeroglíficos. También encontramos como característica que la escultura egipcia pues es muy rígida, es muy quieta. Lo vamos a ver con los griegos también. Es hierática, es decir, tiene sus brazos a los lados o al frente, no se mueven, se queda quieta, es muy muy fija y no hay ninguna acción que estén realizando. Vamos a ver cómo eso cambia muchísimo con los olmecas, por ejemplo, que son más o menos de la misma época. De ahí nos vamos también con las pirámides. Aquí están las 3 pirámides de Giza, precisamente, y están en orden de aparición. Tenemos la pirámide de Micerino, después la de Kefren y después la de Keops.
La de Kefren la pueden identificar fácil porque se lo voy a preguntar después. Es la que tiene digamos, la cabeza un poco diferente. La de Mecerino es un poco más rústica. Y la de Keops es la más pequeña de las tres. Aquí también pueden ver algunas mastabas, que es lo que no se pudo ver en una imagen anterior. Las mastabas, como platicábamos con Mesopotamia, la mastaba es la continuación de los zigurats. Los zigurats eran precisamente, digámoslo así, estos dos niveles de los templos de los mesopotámicos, y aquí ya, entre comillas, evoluciona para convertirse en zigurats, que son estas pirámides menores. Evidentemente pueden ver el esfuerzo gigantesco que significó construir estas tres pirámides de Giza, y además, pues, que es la revelación titánica que hasta la actualidad se conserva en esas pirámides, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy impresionante. De igual manera encontramos los templos de Karnak y de Luxor. En estos templos, que también veremos en 360, están esas columnas gigantescas de hasta 12 metros, en donde precisamente los muros dan cuenta de sus batallas, así como lo que platicábamos de Ramsés II. Ramsés II tiene también precisamente en Abu Simbel templos, un templo similar con estas mismas columnas gruesísimas de hasta 12 metros. Muy, muy impresionante. Bueno, me quedo hasta ahí. Y también, bueno, aquí tenemos la explicación de todos los tipos de columnas egipcias. Nada más para que lo ubiquen como cultura general. Hay algunas que tienen detalles tipo papiro, hay algunas que tienen detalles como tipo palmera, por ejemplo, o como hojas, que es esta de lotiforme, o la protodórica. Eso es muy importante porque esta columna protodórica va a dar pie, va a dar el momento para la creación de las columnas griegas que vamos a ver en su momento. De las columnas griegas son menos, nada más son 3, y de las romanas son 2. Y después de la Edad Media nada más eran también 2 o 3, pero bueno, ya lo veremos eso después. Pero a lo que voy es, pueden ver cómo tienen una gran variedad de tipos de columnas egipcias. Cada una se distingue por el grueso, la altura y los detalles que tienen, sobre todo en el capitel, que es la parte hasta arriba de la columna. Y bien, por mi parte es todo, muchas gracias. Continuamos en el siguiente video, ahora sobre Grecia. Muy bien, sean ustedes muy, 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 muy felices. Muchas gracias. Todos seamos felices.